Esta, amigos, quizás sea la decisión más difícil que un inmigrante pueda tomar. One, two, three, Miren, Canadá me abrió las puertas y me ha dado todo lo que nunca me imaginé tener: buen sueldo, seguridad, tranquilidad. Pero aún así hay algo que Canadá no ha podido llenar completamente. Hay un hueco que siento dentro de mí y que, a pesar de todo lo que tengo ahora, sigo sintiéndome incompleta. Y es un tema tan importante porque la mayoría de los inmigrantes que están aquí en Canadá o en algún otro lugar lejos de casa seguramente pasan por una situación similar. La principal razón por la que yo me vine a Canadá fue porque yo buscaba una mejor vida, porque buscaba ser feliz. Y es lo que al final todo el mundo busca, ¿no? Es el fin de todo ser humano. Nadie escoge emigrar para vivir peor que en casa, eso es absurdo. Sin embargo, cuando uno llega a ese destino, a ese país que lo da todo, y aún así no se logra encontrar la felicidad completamente, hace que uno como inmigrante se vea forzado a decir adiós. Un adiós que puede ser temporal o incluso permanente. En este video, amigos, yo les voy a compartir las razones por las cuales Canadá, siendo el país de mis sueños y el de muchos, no te hará completamente feliz, y tarde o temprano también le tendrás que decir adiós. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es casi imposible relacionarse a veces con otros hispanos. Los latinos, tristemente, estamos entrenados para vernos a nosotros mismos como menos, como no tan valiosos, como algo no aspiracional. No hay que irnos demasiado lejos, basta con mirar la publicidad de Latinoamérica desde el momento en el que nosotros crecimos con fotografías, con anuncios, telenovelas, artistas blancos. Y yo sé que en Latinoamérica hay mucha diversidad, pero casualmente no está la representación del latinoamericano moreno, por lo menos para la publicidad de lo bonito. Y desde ahí ya empezamos mal, porque traemos nosotros el chip de que somos de cierta forma menos. Pero ¿saben algo? Cuando nos movemos a otro país, al menos uno como este, sucede algo muy extraño, porque a pesar de esa diversidad, tú eres una minoría y físicamente te ves muy diferente al resto. Entonces, por más que tratas de identificarte, no puedes. Y con los que sí te puedes identificar, que son los otros hispanos que emigraron, pues a veces ellos no se sienten cómodos conviviendo contigo, porque de nuevo te ven como lo no bonito, como lo que ellos no aspiran. Y de cierta forma a muchos les molesta que a alguien como ellos les vaya bien. Yo les voy a platicar que en Canadá pues he hecho varias cosas, pero en cada cosa que he hecho siempre ha habido otro latino que ha tratado de frenar. Y no porque yo me crea diferente o mucha cosa, esto es algo que le pasa a todos. Personas que se dedican, por ejemplo, a crear contenido similar al de nosotros y no paran con los insultos en videos, en comentarios, pero bueno, las personas que a mí me conocen saben que ni lucro con la comunidad hispana, ni ofrezco ningún servicio. Pero yo creo que simplemente a estas personas les molesta genuinamente que alguien más que viene de donde ellos les vaya mejor. Bueno, si no me puedo relacionar con los míos, entonces queda relacionarme con todos los que están aquí, con canadienses, inmigrantes de otros lados. Miren, yo he tenido en su mayoría muy buenas experiencias con personas de culturas totalmente diferentes a la mía, con sus excepciones, claro, porque hay mucho choque cultural. Una cosa es que conozcas a una persona y salgas a tomarte un café, y otra cosa es vivir bajo el mismo techo o trabajar bajo el mismo espacio. Uno de los retos a los que los inmigrantes se enfrentan justo cuando llegan es dónde vivir, y seguramente les van a rentar a un canadiense o a un extranjero que ya tiene bastante tiempo aquí. Y la cantidad de problemas que pueden llegar a tener.
Publicaciones en grupos de latinos donde a los inmigrantes se les pide que desocupen un lugar son tan comunes. A veces son totalmente injustas, como cuando el rentero es el que está cometiendo algo que no se debe. Pero en otras ocasiones, como estas, se puede deber a que simplemente no se están siguiendo las reglas, y aquí la gente es muy directa y le gusta que la gente también que viene de otros países siga las normas. Crear y mantener una amistad requiere de un esfuerzo muy superior al que nosotros los latinos estamos acostumbrados. Nuestra forma de ser y la de ellos es tan diferente, porque generalmente nosotros somos muy expresivos, hasta de cierta forma podemos llegar a ser invasivos. Y esa forma de ser tan peculiar que tenemos les puede gustar mucho o les puede molestar mucho. Desde lo más inocente, por ejemplo, como estar en un restaurante y hablar alto, pues te puede hacer recibir miradas muy incómodas. Entonces estás tratando de leer a la gente constantemente y eso a veces te puede hacer sentir no querido. A lo mejor eres alguien que estiman y que respetan mucho, pero todo el tiempo estás tratando de entender si tu comentario llegó a ofender, si están molestos contigo, si quizá te entendieron mal. Así que esto provoca que muchos inmigrantes terminen por aislarse, por cansarse de intentar y se encierran en su soledad. En lo personal me ha hecho cambiar un poco mi forma de ser y tengo que ser bien honesta, yo no sé cómo me siento al respecto. Miren, muchos de los que emigramos, quizá la mayoría, hemos vivido carencia. Y haber vivido carencia es bonito hasta cierto punto porque eres capaz de apreciar infinitamente cada cosa que te da la vida. Y al emigrar, por lo menos en un país como Canadá, al principio sí es difícil y experimentas carencia, es normal, te estás ajustando. Pero va a llegar un momento en el que vas a tener más de lo que alguna vez pensaste que podrías tener. Trabajar y generar aquí te va a dar más y más y más, y vas a sentir momentos de mucho placer o de mucha felicidad cuando ya logras saborear todos los frutos de tu trabajo, pero llega un punto en el que tienes tanto que las cosas ya no te emocionan, ya les vas restando valor o importancia. Y ojo, no tienes que ser necesariamente rico o millonario para poder experimentar esto, puedes ser una persona de clase trabajadora. Entonces te das cuenta de que aunque estés eternamente agradecido por todas las cosas materiales que tienes y por las muchas cosas que el dinero sí te puede resolver, no te llenan, no son suficientes. Creo que muchos podemos estar de acuerdo en que a veces las personas que no tienen tanto pueden llegar a ser bastante felices y cualquier cosa que reciben los llena de felicidad genuinamente. Pero vivir en un país como Canadá, en donde tienes una vida tan cómoda, te puede llegar a ser un poco frío. Y la mayor parte de la sociedad canadiense, así como en otros países altamente desarrollados, no ha vivido carencia. Entonces están constantemente buscando su felicidad a través de todo lo que el dinero puede comprar, sin saber que la felicidad la tienen enfrente de ellos y por ningún motivo se compra con dinero. Ya dejaste de lado todas esas cosas simples de la vida que sí te hacían feliz. Entonces eso te genera mucha culpa porque comienzas a poner en la balanza el camino que decidiste tomar y ya no sabes si tu decisión fue la mejor. La necesidad de un respiro de la vida tan monótona. Aquí en Canadá la gente trata de llevar una vida tranquila, contrario a lo que muchos podrían pensar. Yo considero que es muy diferente, por ejemplo, a la vida en Estados Unidos, porque las personas valoran su tiempo con la naturaleza, el ejercicio, sus mascotas, pero la vida del inmigrante es muy diferente. Primero, tienes que esforzarte mucho más. Tú no naciste aquí, tú te tienes que ganar un lugar. Entonces, no hay suficiente espacio para que lleves ese mismo ritmo tranquilo de vida. Segundo, cuestiones como la cultura y el clima no ayudan mucho para que la vida deje de ser tan monótona. Hay cosas maravillosas que puedes hacer aquí, actividades de invierno muy divertidas, lugares preciosos, pero eso no lo vas a venir a hacer todos los días. Y llega un punto en el que te das cuenta que te estás ciclando, que estás viviendo por vivir, que estás caminando por caminar, que estás trabajando por trabajar. Es como estar caminando en un círculo y no te bajas. Y no te bajas porque pues no puedes.
Y este punto está conectado con el siguiente, la familia. En nuestros países también vivimos monotonía, pero la diferencia es que ya sabes que los domingos entre semana ahí está tu familia. Te lleves mal o te lleves bien, ahí están ellos para ti. Tú llegas sin avisar y aunque se molesten, no te van a correr porque al final del día están felices de tenerte ahí. Pero cuando eres inmigrante y no tienes a nadie, puedes verte con tus amigos, nada más que necesitas programar una cita con mucha anticipación y va a durar unas cuantas horas la reunión porque así es aquí. Pero para nosotros nunca va a dejar de sentirse como robotizado, como si estuvieras haciendo algo a la fuerza. Hay personas que emigran de diferentes formas y cuando se emigra legalmente, eventualmente ahorras y regresas a visitar cada vez que tengas vacaciones, una vez por año quizá. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad porque no pueden salir del país. Y yo creo que tú conoces a alguien que no ha visto a sus padres, a sus hijos, a sus tíos desde hace años. Y yo no me quiero imaginar lo que es eso, no me quiero imaginar el dolor con el que deben de vivir todos los días. Cuando tú emigras, dejas a muchas personas atrás. Y es difícil porque a pesar de que tenemos redes sociales, sí hay un distanciamiento. Y hay tantos cambios y experiencias que tú estás perdiendo. Nacimientos, bodas, momentos que no se van a volver a repetir y que uno como inmigrante debe de ser fuerte porque ya sabías que eso venías. Ese es el precio más difícil a pagar que nos está cobrando la vida para poder tener todo eso que buscamos, una mejor calidad de vida y también para poder compartirla de alguna forma con todos los que ya dejamos atrás. Finalmente, tu identidad. Fíjense, hace una semana, para los que no saben, yo soy de México y recientemente se celebró la independencia de mi país, el 16 de septiembre. Y me topé con comentarios como estos en internet. La realidad es que muchos inmigrantes ven a sus países como algo que no quieren recordar, que no quieren voltear a ver. En mi opinión, esto no es más que un modo de defensa para poder soportar ese hueco que otro país que no es el tuyo jamás va a poder llenar. Uno puede tener un pasaporte de otro país, en este caso uno canadiense, puedes adaptarte a la cultura, actuar como ellos, hablar su idioma, pero tú sabes dentro de ti de dónde eres. Y tu país puede estar hecho toda una bola de nieve, pueden haber 1000 problemas y pocas oportunidades, pero al final del día es tu tierra. Y a cualquier lugar que vayas, aunque les enseñes un pasaporte canadiense, siempre va a haber alguien que te va a preguntar por tu etnia, y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. No por grosería, sino por curiosidad. Y hasta ese momento, algo va a hacer clic en ti. Y eventualmente vas a entender que amarte y amar tu patria y reconciliarte con ella es de los actos más puros y más inteligentes que tú puedes hacer. Los inmigrantes a veces somos criticados por haber dejado nuestros países, por haber dejado a nuestras familias, por muchas cosas. Pero quiero que sepan, empezar desde cero se escucha más sencillo de lo que es. Yo, como les comentaba al inicio, he podido lograr cosas que seguramente en mi país no podría o que me tomarían muchos más años. Y por eso con Canadá voy a estar toda la vida agradecida porque ha sido bueno conmigo. Muchos ahí lo dejan y se van para siempre, sin boleto de regreso. En mi caso, creo que no es mi momento, ni he considerado todavía el momento para irme para siempre. Pero a veces necesitamos un respiro para cargar energía, porque al menos yo sí siento como si se me han pasado los días, los años, todo tan rápido. Pero aquí seguimos. Y estoy muy feliz de finalmente poder volver a reencontrarme con mis seres queridos que tanto amo. Recibir toda esa dotación de alegría que tanta falta me hace. Y por eso estamos acá. Ya saben que a ustedes yo los veo en un próximo video porque falta mucho que mostrarles y que recorrer juntos en este país que sí hace tus sueños realidad.
Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.